muy contenta de poder platicar de este tema que implica, la verdad, un replanteamiento también y una visibilización también de los cuidados, o sea, de qué es, o sea, por qué es importante hablar de los cuidados, considerar que es un derecho también. Pero bueno, vamos a empezar digamos, desde el inicio también de cómo se va construyendo esto que hablamos del derecho al cuidado. Además de esto, la verdad es que me gustaría como también compartirles que este tema del derecho al cuidado ha sido un tema que de diferentes maneras me ha seguido también en mi carrera profesional. Primero, tuve un primer acercamiento también cuando estaba en la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, en donde empezamos también a implementar políticas con esta perspectiva de los cuidados, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y bueno, empezamos a tener toda una agenda también de igualdad de género, que implica también, está muy vinculado con el reconocimiento del derecho al cuidado como tal. Y entonces, a partir de ahí, digamos que tuve esta primera aproximación desde las políticas institucionales en el Consejo de la Judicatura, y luego me siguió este tema ya en la labor jurisdiccional, cuando llegó este caso a, pues en ese entonces estaba en la ponencia del ministro Saldívar, y llega este caso también a nosotras, que yo nos encargábamos de los casos que eran relacionados con perspectiva de género y derechos de niñeces, principalmente, entre otros, y por eso es que tuvimos la suerte también de pronunciarnos desde el lado jurisdiccional sobre este tema. Este caso, o sea, voy a empezar también como desde los hechos del caso, porque en realidad era un caso que no necesariamente se hubiera tenido que, o sea, creo que fue muy ambicioso también por la aproximación que hicimos, porque fue un caso que se pudo haber resuelto, me parece que de manera incompleta, pero sin abordar el derecho al cuidado. Pero a nosotros nos parece importante, en primera, porque este caso es un amparo directo, es decir, que la Corte, la Suprema Corte, conoce los amparos directos solamente de manera excepcional cuando hay un motivo de interés y trascendencia, por lo cual se justifica que atraiga ese caso, es decir, que se rompa, por así decirlo, como el camino tradicional que tendría que haber sido que primero se pronuncie un tribunal colegiado en competencia originaria sobre este amparo directo, pero cuando se hace el análisis sobre la atracción de este caso, pues detecta la primera sala que había un tema que posiblemente hubiera sido o sería también de importancia sobre las implicaciones del derecho al cuidado. Entonces, ese digamos que es una primera parte en donde viene en solicitud de ejercicio de facultad de atracción, se atrae el caso por la primera sala y posteriormente ya nos llega aquí a la ponencia. Bueno, la atracción la hace la ponencia que fungió como ponente de la atracción, es la ponencia del ministro Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena, y a nosotras ya nos cae el caso para el pronunciamiento de fondo en la ponencia del ministro Saldívar. Entonces, los hechos de este caso eran de un señor que no quería divorciarse de su esposa. Ella pide el divorcio y bueno, ya de hecho es uno de los temas que se desarrollan también en la sentencia, de si o sea, de todo el desarrollo que ha habido sobre el divorcio incausado, es decir, cuando solamente se justifica porque una de las partes ya no hay que anteriormente tenía que acreditarse una causal de divorcio, ¿no? O sea, que hubiera alguna justificación contemplada en la ley para que las personas se divorciaran. Pero ya viene un desarrollo de bastantes años por parte de la Suprema Corte que se empezó a impulsar, de que pues el derecho, o sea, el divorcio es incausado, o sea, si alguien ya no quiere mantenerse en un vínculo matrimonial por la sola manifestación de esa persona que ya no quiere unilateralmente, pues se tiene que disolver el vínculo matrimonial. Pero en este caso, esta era una persona era un hombre que tenía enfermedades crónicas y además tenía una discapacidad derivada de una amputación de un dedo del pie. Y entonces decía que, pues, que él no se quería divorciar porque necesitaba los cuidados de su esposa. O sea, necesitaba que su esposa lo cuidara. Y entonces de aquí es que
analizamos por eso este caso en dos vertientes, ¿no? La primera para decir si se necesitaba, o sea, si realmente bastaba la voluntad, por así decirlo, la intención de su pareja para que procediera el divorcio. Y en esa situación dijimos, pues sí, o sea, independientemente de que tuviera estas situaciones de la enfermedad crónica y la discapacidad, pues sí se justifica que se autorice el divorcio. Pero había una segunda vertiente en donde entra del desarrollo del derecho al cuidado, de decir, bueno, algo tenemos también que hacer con este señor para que no se quede también en un estado pues vulnerable, ¿no? Porque parece ser que sí, pues tiene una discapacidad, tiene enfermedades crónicas y pues alguien lo tiene que cuidar. Su esposa no, porque no es la obligación de ella, pero sí alguien lo tiene que cuidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Por eso es que entramos a esta segunda parte del desarrollo al derecho al cuidado. Aquí también me parece que es importante dentro de este caso porque se conjugan tres metodologías de análisis para este caso, que es la perspectiva de género, la perspectiva de persona mayor y la perspectiva de discapacidad. Aquí la verdad es que no me quiero detener mucho porque no, tampoco es que tengamos tanto tiempo y el tema es bastante amplio, pero sí les sugiero que vean qué implican estas perspectivas, porque me parece que es un caso también paradigmático en el sentido de que a veces en ciertos casos podemos tener o sea, tenemos la obligación de aproximarnos, por ejemplo, a los casos desde una perspectiva interseccional, en donde tenemos que entender de manera conjunta, por ejemplo, el género con la edad, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, fuera la situación de una mujer mayor de edad con discapacidad, tendríamos que conjugar, digamos, estas tres perspectivas de discapacidad, persona mayor y género en una misma, digamos, realidad, que es lo que hablamos cuando explicamos qué es la perspectiva interseccional, o sea, entender una situación especial de vulnerabilidad a partir de la interacción de estas categorías de análisis, ¿no? Pero hay otros casos en los que no necesariamente vamos a necesitar esta perspectiva interseccional, pero sí que jueguen en diferentes momentos del análisis de los casos perspectivas diferentes. En este caso, me parecía que esto era lo que sucedía. Principalmente, la perspectiva de género jugaba para entender, por así decirlo, o sea, por qué hablamos o por qué es importante abordar desde la perspectiva de género el derecho al cuidado para su configuración, pero había otra parte en esta segunda ya digamos las medidas específicas que se debían adoptar para salvaguardar la situación de este hombre, que era una persona mayor con discapacidad, como, o sea, desde una manera, digamos, como más vinculada a la interseccionalidad. Pero aquí lo que hicimos entonces es explicar las tres metodologías, la perspectiva de género, la perspectiva de persona mayor y la perspectiva de discapacidad. Y me parece que también no en todos los casos que ha hecho la Corte ha hecho este ejercicio tan puntual de definir qué implica cada una de estas metodologías. Y esto es importante por eso que ustedes lo conozcan, porque los puede servir para otros casos en donde haya este tipo de pronunciamientos. Esencialmente, bueno, la perspectiva de género pone en cuestionamiento los estereotipos y los roles de género a partir de lo que identificamos como el orden social de género, que es esta estructura que digamos que trata de manera desigual a hombres y a mujeres a partir de sus diferencias biológicas, pero y a partir de la construcción cultural que se da de esa diferencia biológica. La perspectiva de persona mayor, de que si bien no porque las personas sean mayores son en automático vulnerables, es verdad que existen muchos contextos que sí les obstaculizan, por así decirlo, a las personas mayores para acceder y para gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y la perspectiva de discapacidad, que pone en el centro una forma de entendimiento de la discapacidad desde el modelo social de la discapacidad, entendiéndola como que la diversidad funcional
no es por sí misma lo que ocasiona su discriminación, sino la interacción con todas las barreras sociales que les impiden a las personas con discapacidad desarrollarse en igualdad de condiciones. Entonces, eso es, digamos, como muy brevemente, pero en esa sentencia están muy bien explicadas. Ahora, ya en la parte como del desarrollo del derecho al cuidado, esta sentencia empieza desde el origen, por así decirlo, de cómo, o sea, antes de decirte que hay un derecho al cuidado y todo, empezamos desde explicar, bueno, ¿qué son los cuidados? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Y por eso les pongo esta pregunta, que si bien no está como tal en la sentencia es el apartado de la importancia de los cuidados como un bien social fundamental. Y es que los cuidados realmente son un bien social fundamental. Son este conjunto de actividades que son indispensables para que tengamos todas las personas bienestar físico, biológico y emocional, y para satisfacer nuestras necesidades básicas y poder desarrollar nuestra vida cotidiana en la intimidad y en el espacio público. Pensemos en nuestro día a día. Pues tenemos, o sea, digo, quienes tenemos, por ejemplo, la fortuna de tener un espacio en donde habitar, pues para que podamos desarrollar también otras actividades, pues tenemos que mantener este espacio cuidado, ¿no? O sea, este espacio en limpio. Si tenemos, por ejemplo, hijos o hijas a nuestro cargo, necesitamos cuidar a esos hijos e hijas y todo lo que implica eso. Si tenemos a una persona mayor a nuestro cuidado, pues también todas las cosas que implica. Lo que nosotros necesitamos para asegurarnos bienestar, ¿qué es? Bueno, tenemos que ir al súper a comprar cosas o al mercado, lo tenemos que preparar, tenemos que lavar ropa, o sea, si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, nos damos cuenta que todas esas circunstancias y todas esas actividades que necesitamos para vivir son tan cotidianas y comunes para todas las personas. Entonces, les digo, hay contextos en los que esos cuidados se exacerban, ¿no? O sea, si tenemos, como les decía, un hijo o hija a nuestro cuidado, pues no solamente estamos cuidando de nosotras mismas, sino que ya tenemos que otras personas a nuestros cuidados. Si estamos además amamantando, pues eso ya es también una carga adicional que nos implica mucho tiempo también. Si tenemos, por ejemplo, a una persona que de nuestra familia que tiene una enfermedad crónica, pues eso nos implica más tiempo también de nuestros cuidados. Imaginemos también una persona que se dializa todos los días, ¿no? Entonces, a lo mejor necesita alguien que esté al pendiente de ella o esa misma persona lo hace en solitario, pero ya no puede destinar el mismo tiempo que una persona que no se dializaría todos los días para hacer otras actividades. Y eso, digamos que lo que nos va sucediendo es que de las 24 horas que tenemos empezamos a darnos cuenta que gran parte de nuestro tiempo lo estamos utilizando para el cuidado. Y esa es una parte, digamos, de cuidados para nosotros, pero pensemos también en otro tipo de cuidados que necesitamos. O sea, necesitamos cuidar de nuestra salud. Y a veces, por todas estas actividades que tenemos cotidianas de cuidar a otras personas o de cuidar, digamos, como las cosas que son del día a día, como alimentación y tal, no tenemos tiempo para ir al médico. Y eso después repercute en nuestra salud, que se va juntando ya malestares a largo plazo. O supongamos también que necesitamos también cuidar nuestra salud mental. Y la salud mental, pues posiblemente necesitemos un apoyo psicológico, pero también a lo mejor necesitamos un poco de esparcimiento nada más. O estar también, el cuidado también se puede, o digamos, este tiempo que se va reduciendo, pues puede impactar también en que no participemos en otras actividades como por ejemplo de incidencia política, de participación en nuestra comunidad, de hacer deporte, que eso también implica cuidado, ¿no? Entonces, digamos que estos cuidados tenemos que verlo por eso, por las condiciones que necesitamos para tener una vida digna y para sobrevivir y tener bienestar. Entonces, como les digo, es tan fundamental que a veces no nos damos cuenta de que todas las personas estamos cuidando todos los días y nos estamos cuidando todos los días. Pero miren que a pesar, bueno, aquí les pongo, y esta división también se pone en la sentencia, de
unas formas de identificar estos cuidados y cómo los podemos clasificar. Entonces, hay una clasificación que se maneja, por ejemplo, por el tipo de actividad, que son los cuidados directos, estos que se dan a las otras personas, como por ejemplo la alimentación de un niño o una niña, cuando nosotros vamos también cuando nos alimentamos, o sea, todos los cuidados que tienen que ver también con la interrelación entre las personas. Los cuidados indirectos, que son esos que si bien no implican interacción entre las personas, sí son necesarios para que esos cuidados en interacción con las personas se den. Por ejemplo, pensar en si necesitamos cocinar para las personas que están en nuestra familia, pues tenemos que ir al súper. Entonces, y al mercado para traer esos alimentos, ¿no? Entonces, esos son cuidados indirectos o ejemplos de cuidados indirectos. Y hay otro tipo que es la gestión de cuidados y sus precondiciones, que es pensar, o sea, la organización que a veces necesitamos para hacer eso. O sea, por ejemplo, necesitamos pagar la luz. O sea, si para cocinar y para tener una estufa necesitamos pagar el gas y necesitamos agua, ¿no? Entonces, o sea, todas esas cosas que tenemos que visibilizar a los cuidados como esta amplia gama de actividades que son para el bienestar. Y también puede ser otra división por el tipo, por el tiempo, o el esfuerzo o el conocimiento técnico que requieren. Por ejemplo, cuidados simples o cotidianos, que puede ser la limpieza del hogar, que realmente no necesita como tal una experticia específica. Los cuidados intensos o extensos, que puede ser, por ejemplo, amamantar a un bebé, o sea, o cuidar a niños y niñas, que ya implica mucho más tiempo y dedicación que el que podríamos destinar a otro tipo de actividades, o los cuidados especializados a largo plazo, que esos implican, por ejemplo, el cuidado de personas con discapacidad y además con ciertas discapacidades que requieren, por ejemplo, algún tipo de cama especial o algún tipo de tecnología que requiere ya no solo también digamos, como de más tiempo, sino que además requiere de cuidado, de un conocimiento técnico para ejercer o para cubrir estos cuidados. Supongamos en el caso de una persona que necesita un respirador. Entonces, la utilización de ese respirador o los equipos técnicos para que una persona tenga una vida, digamos, como artificial de cierta forma, eso requiere cuidados técnicos. Y posiblemente necesitemos a una persona especializada, como una persona especializada en enfermería o una cuidadora social que cubra esos cuidados. Entonces, pensémoslo así también. Y aquí me voy a regresar un poquito, por ejemplo, en la gestión de cuidados, incluso cuando tenemos la posibilidad socioeconómica de delegar los cuidados, o sea, por ejemplo, pensemos en una trabajadora del hogar. El, el, la, el darle, por ejemplo, indicaciones o recibirle o tal, o eso también implica una gestión de los cuidados. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos también cuando son casos sobre doble jornada, que ahora vamos a ver qué es, pero por ejemplo, cuando se pide, se hace una disolución de un vínculo matrimonial y hay una discusión sobre si una persona, generalmente mujeres, ahorita vamos a ver por qué también, piden una pensión compensatoria para resarcirles en el tiempo que destinaron mayormente a estas labores de cuidados y del hogar. Entonces, hay veces que dicen, bueno, pues es que tú tenías, o sea, tú no tienes derecho a esta pensión compensatoria porque pues en realidad tenías una trabajadora del hogar que en realidad tú no hacías directamente la limpieza del hogar, por ejemplo. Dice, sí, pero yo era la que pensaba y estaba al pendiente y de que se le pagara, de que se le atendiera, que iba a comer, tal y cual. Entonces, esas cosas también implican gestión del cuidado de sus precondiciones. Ahora, si bien es cierto que todas las personas necesitamos cuidados, es verdad que hay ciertos contextos que acentúan la necesidad de recibir cuidados por otras personas.
Y esto se debe principalmente a porque hay ciertas dificultades, obstáculos y limitaciones para que las personas se cuiden por sí mismas. Principalmente, ¿cuáles son estos, digamos, como grupos poblacionales? Bueno, pues son las personas con discapacidad, las personas mayores cuando están asociadas a ciertos contextos de vulnerabilidad, como también una discapacidad o una enfermedad crónica, y las niñas y niños. Y también aquí me faltó las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser personas mayores, sino que pueden ser personas jóvenes también con ese tipo de enfermedades. También aquí en otros precedentes de la Corte, aunque en esta sentencia se maneja la otra división, las otras clasificaciones que acabo de mencionar, también en otros precedentes de la Corte, principalmente sobre doble jornada, se ha hablado también de este tipo de cuidados en el hogar específicamente. Y esta clasificación que les estoy poniendo ahorita de trabajos de cuidados en el hogar. Entonces, si se dan cuenta, se asemejan un poco porque aquí hablamos de ejecución material de tareas domésticas, es decir, estas tareas que implican hacer cosas en el interior de los hogares, la ejecución material de tareas domésticas fuera del hogar, como vinculadas a la organización de la casa y la obtención de bienes, que está más bien asociado, por ejemplo, a esta cosa como de cuidados indirectos, la realización de funciones de dirección y gestión de la economía doméstica, que también estábamos hablando como gestión de cuidados y sus precondiciones, y el cuidado, crianza y educación de hijas e hijos, así como cuidadoras de pacientes que habiten en el domicilio conyugal. Esta, como les digo, esta clasificación se ha vinculado mucho a estos casos de disoluciones de vínculos, de matrimonio, concubinato, por eso es que hablamos también mucho de cuidados dentro del hogar. Pero si se dan cuenta, les digo, son las mismas actividades o esta amplia gama de actividades que se manejan en las otras clasificaciones. Ahora, aquí entonces ya empezamos a entrar de por qué los cuidados son algo que nos importan desde la perspectiva de género. Y es que el problema más bien, ¿por qué el cuidado es un tema y ha sido como un tema también de las agendas de género? Es porque en realidad se ha invisibilizado su importancia también y se desvalorizan estas actividades. Pensémoslas pues por ejemplo, el típico de y ahora vamos a ver también que hay una distribución inequitativa de ellos. O sea, no solamente se invisibilizan porque se les resta importancia social y se desvalorizan por lo tanto, sino que además de eso hay una distribución inequitativa de las personas que cubren esos cuidados, porque generalmente quienes realizan estas labores de cuidados son las mujeres. Y solamente lo pensemos en estas como frases muy comunes que escuchamos de quienes ejercen, por ejemplo, responsabilidades de maternidad y que, pues como que hasta celebran así, oye, qué bien que tu esposo te ayuda o tu pareja te ayuda. Y es como, ¿cómo? O sea, no es ayuda, es su obligación y tendría que ser una responsabilidad equitativa y compartida, pero no es así, porque existen cargas sociales que hacen suponer que las mujeres tienen una responsabilidad sobre eso y los hombres no. Y ahora vamos a ver por eso. Primero, aquí les pongo algunas cifras, que son algunas cifras también que se utilizan en la sentencia, y es que les digo que además de que no se valoran de igual manera, que se invisibiliza su importancia, porque como ya vimos, si no tenemos cuidados y si no ejercemos los cuidados en condiciones dignas, no podemos tener un bienestar ni personal, ni familiar, ni social. Pero hay una distribución inequitativa de esto. Y generalmente están, como decía, asignados a las mujeres. Aquí les pongo estas cifras, que les pongo aquí cifras de la desigualdad. Por ejemplo, la CEPAL habla que las mujeres destinan 16.6% de su tiempo a trabajos de cuidados, mientras los hombres solamente destinan 7.3% de ese tiempo.
Hay ciertos de, estas cifras son muy, o sea, digamos que son diferentes porque calculan diferentes conceptos, pero en general lo que reflejan las cifras en términos globales es que las mujeres realizan más del triple de tiempo que los hombres para estas labores de cuidados. Y por eso es que también hablamos de que los cuidados no solamente son actividades, sino que también es un trabajo, porque implica también tiempo que no está siendo remunerado y que las personas se están beneficiando también, o en este caso más los hombres, se están beneficiando del trabajo que realizan las mujeres. La OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, dice que las mujeres, de todas las horas dedicadas a trabajo de cuidados, tienen más del triple que los hombres, destinan más del triple de tiempo que los hombres. El INEGI también ha hecho dos principales encuestas que están relacionadas con estos temas, que es la encuesta nacional de uso del tiempo. En esta habla, por ejemplo, que las mujeres, el 67% del tiempo total semanal que destinan, lo hacen para realizar trabajos no remunerados, es decir, trabajos de cuidados también. El INEGI, por ejemplo, también en esta misma encuesta dice que las mujeres destinan 39.7 horas, o sea, esta es específicamente en México, para trabajos no remunerados en los hogares, mientras que los hombres solamente lo hacen por 15.2 horas al día, a la semana, perdón. El INEGI también, en otra encuesta también muy importante, que es la encuesta nacional para el sistema de cuidados, dice que las personas que brindaron cuidados a otros integrantes del propio hogar u hogares, el 75% eran mujeres y el 24% solamente eran hombres. Y esto también se refleja en que como alguien, o sea, si se remuneraran estos cuidados y la importancia para el funcionamiento de los países, esto también se puede reflejar en Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto de estas labores domésticas y de cuidados, si digamos, se reflejaran en términos monetarios, las mujeres hubieran aportado 16.1% del Producto Interno Bruto de este 26% que refleja del Producto Interno Bruto del país. Las mujeres hubieran aportado el 19.1 y los hombres solamente el 7.2. Y también, si se contempla también el valor de las labores domésticas y de cuidados, nos damos cuenta que las mujeres casadas hubieran aportado 86.563.000 pesos y las solteras 41.838.000 millones. ¿Qué es lo que nos refleja? Que o sea, que las mujeres casadas hacen muchas más labores de cuidados y y esto también lo han manejado explícitamente así, o sea, para los hombres es un buen negocio casarse, porque dejan de hacer labores de cuidados. Para las mujeres no, por el contrario, es un mal negocio. Y no estoy diciendo que no se casen, ¿eh? O sea, nada más estoy diciendo que tenemos que aspirar a distribuciones más equitativas de estas labores, porque son importantes para todas las personas y porque tiene que ser un negocio para todos. O sea, tendría que ser vivir digamos, como en pareja, vivir también en convivencia, pues tendría que ser algo que representara un reparto equitativo y por tal motivo, pues que nos beneficiáramos las dos personas, por ejemplo, en caso de parejas, monogámicas, por así decirlo, pero que nos beneficiáramos las dos personas, ¿no? O sea, oye, yo hoy cocino, mientras tú barres y tal, o nos cambiamos, o yo hoy me quedo a cargo de los pagos de la casa y tú el siguiente mes, o sea, algo que realmente representara un beneficio para las dos personas y no solamente un beneficio para mayoritariamente los hombres.
Aquí, por ejemplo, les pongo algunas cifras específicamente del mercado laboral, de cómo se refleja esta distribución inequitativa de los cuidados. Por ejemplo, aquí hablan varias cifras de que 6 de cada 10 mujeres se quedan fuera del mercado laboral. Y la explicación que hay detrás de esto es que se quedan fuera del mercado laboral porque no tienen tiempo para hacer otras actividades fuera del hogar que no se representen cuidados al interior de los hogares. O sea, tienen tantas responsabilidades de cuidados que no pueden ir al mercado laboral. O lo que sucede es que aspiran a trabajos informales o trabajos mal remunerados o menormente remunerados que les impliquen un menor tiempo de dedicación a esos trabajos remunerados, para que tengan esta flexibilidad de cumplir con las cargas de cuidados que tienen, a diferencia de lo que ocurre con los hombres. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, esto impacta en que las mujeres, por la realización de los mismos trabajos, suelen ganar menos dinero que los hombres también. Esto implica también que hay una repercusión en la brecha salarial también por las cuestiones de cuidados. Eh, que, este, que, por ejemplo, un gran porcentaje de las personas que tienen trabajos de cuidados no tengan trabajos remunerados, que dediquen más tiempo y por tanto, bueno, aquí son un poco las cifras repetidas, que los puestos directivos estén ocupados por más hombres que mujeres y eso puede ser una, digamos, multiplicidad de factores, pero uno de esos factores es que generalmente los puestos directivos requieren más tiempo o requieren más capacitaciones. Y para tener más capacitaciones, para tener más tiempo para reuniones, para tener más tiempo de dedicación en el trabajo, se requiere que no se tengan labores de cuidados. Y generalmente, como decimos, las labores de cuidados y crianza recaen desproporcionalmente a las mujeres. Entonces, eso tiene también, por ejemplo, impactos en que, ahora vamos a verlo también aquí en el siguiente, en donde hay dificultades para que las mujeres se incorporen al mercado laboral por estas cuestiones que ya hablábamos, en donde incluso los patrones suelen tener ciertos sesgos para la contratación de mujeres que tienen responsabilidades de cuidados, principalmente cargo niños y niñas, en donde dicen, bueno, es que tú no te vas a poder dedicar 100% a este trabajo. Y eso impacta también en desigualdades laborales, ¿no? Entonces, de oportunidades laborales. Y eso, por supuesto que impacta también en que las mujeres tengan o no una independencia económica también. Y todas las situaciones que se generan a partir de que las mujeres no tengan independencia económica. Esto también, o sea, ahora vamos a ver con los problemas que tienen estas cosas con los hombres, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de cómo repercuten también mucho en la vida de las mujeres, y es verdad que repercuten desproporcionalmente en la vida de las mujeres, pero los hombres también tienen muchos problemas por este reparto inequitativo. Por ejemplo, tienen problemas también las mujeres muchas veces para permanecer en un empleo en donde ya ciertas cargas de cuidados les hacen también renunciar, en donde también no hay una empatía también con estas responsabilidades de cuidados que tienen las personas, y entonces los patrones también suelen o pueden incurrir también en despidos injustificados por estos motivos. Pueden también tener problemas para el desarrollo profesional, o sea, en el momento en el que tienen menos tiempo, como decíamos, para acceder a capacitar, para destinar tiempo para capacitaciones, para tener reuniones fuera en horario laboral, por ejemplo, en donde también se hacen muchos vínculos con los otros colegas o con incluso superiores jerárquicos, etcétera, etcétera. Eso va limitando también las capacidades de desarrollo de crecimiento profesional, o cuando se piden en ciertos trabajos, por ejemplo, disponibilidad de viajes y las mujeres que tienen principalmente responsabilidades de cuidados no pueden aspirar a esos compromisos porque tienen que digamos, una responsabilidad principal de cuidar a sus hijas e hijos o personas mayores o personas con discapacidad.
¿Qué pasa también esto? Esto tiene también repercusiones personales y sociales. Se ve reducido también este tiempo de autocuidado, involucramiento en actividades también deportivas, educativas, políticas y de capacitación técnica. O sea, también tiene afectaciones. O sea, incluso, por ejemplo, les recomiendo también ver ciertos testimonios de personas que son cuidadoras primarias, principalmente mujeres, de personas con discapacidad, de cómo tienen 24/7 un trabajo de cuidados respecto a sus personas con discapacidad. Y, o sea, por ejemplo, una de las principales activistas que pues yo la considero como mi maestra del derecho al cuidado y de la importancia del derecho al cuidado de personas con discapacidad, que es Margarita Garfias. Tiene una organización que se llama Yo Cuido, que les sugiero también consultar los materiales que tienen para sensibilizar sobre el tema. Y pues ella habla de cómo es un trabajo 24/7, ¿no? Y cómo ya su hijo ya es adolescente, pesa, pues que tendrá un peso yo creo que como de 70 y tantos kilos, y pues a veces tiene que cargarlo. No hay condiciones, por ejemplo, a veces no hay baños, en los baños públicos no hay cambiadores para personas con discapacidad. O sea, cosas tan básicas que repercuten también en la vida obviamente de las personas que reciben esos cuidados, pero también en la vida de las cuidadoras. Incluso recientemente que también les sugiero que le echen un ojo si tienen tiempo. Está larga, pero recientemente, bueno, no recientemente, pero sí en marzo de este año se hizo una audiencia temática sobre la opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre el derecho al cuidado. Y en estos diálogos, porque se tuvieron muchísimas, o sea, la Corte Interamericana recibió a muchas personas de la sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales, de países que hablaron sobre el derecho al cuidado. Y justo en el testimonio que dio Margarita Garfias, inició su exposición evidenciando la situación de una de sus compañeras de lucha, también otra mujer cuidadora de un chico con discapacidad, que murió por el desgaste físico que tenía ya por cuidar 24/7 a su hijo. Y con toda, digamos, como la angustia también de pues dejar a un hijo que dependía 100% de los cuidados. ¿Por qué? Porque ni el Estado da esos cuidados, porque a las mujeres les dejan solas en esos cuidados, y porque la sociedad en general es, digamos, como ciega a la importancia de cubrirlos, ¿no? Entonces, por eso aquí les pongo, y esto también se pone en la sentencia, que muchas veces cada acto de cuidado es a costa del bienestar, la salud y las oportunidades laborales y de vida de las mujeres. Entonces, voy a conectar rapidísimo mi computadora. Un momento. Bien, bueno, aquí ya hablamos algunas de las cosas de este concepto que se habla mucho en los estudios de género, que es el de doble jornada, y que, como les decía, se retoma también en otros precedentes de la Corte, en donde implica este concepto de visibilizar que principalmente las mujeres, no estoy diciendo que de manera exclusiva, pero sí por estas cargas sociales, desproporcionadamente las mujeres ejercen muchas veces estas dobles jornadas. Es decir, la jornada que hacen de manera remunerada en sus trabajos remunerados, pero también el trabajo que realizan de cuidados. Entonces, en vez de tener una jornada laboral de 8 horas, tienen una jornada laboral a veces de 20 horas o 24 horas, como en el caso, por ejemplo, de cuando tienen estas responsabilidades de cuidados 24/7, ¿no? Entonces, es justo cómo impacta esta doble jornada en el desarrollo personal, laboral, emocional, profesional y académico de las personas, porque no parten de las mismas condiciones para competir y desarrollar su potencial en el ámbito profesional, porque no pueden por cuestiones de tiempo y de humanidad. Y todos estos obstáculos que ya hemos hablado, de cómo esto se repercute también en las posibilidades de
de este desarrollo profesional o de la incorporación o el mantenimiento de puestos de trabajo, ¿no? Y que esto al final implica un costo de oportunidad, porque en el momento en el que tú dedicaste más tiempo a las labores de cuidados, quiere decir que dejaste de dedicarle tiempo a tu trabajo remunerado y por tanto lo que pudiste haber desarrollado del trabajo remunerado pues se vio afectado de manera, digamos, directa por la falta de tiempo para tener una disposición 24 también 7 al trabajo. Aquí les pongo estas frases que son Silvia Federici, que dice, eso que llaman amor es trabajo no pago en realidad. Y este libro que les recomiendo mucho, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? El padre de la economía moderna, ¿no? Nos decía, bueno, es que cuando hace conceptualización del Homo economicus, dice, es que el hombre en su aspiración de tener beneficio, se lleva el pan, digamos, todos los días a su casa, ¿no? Tiene todos los días pan caliente en esta ánimo que tiene de crecimiento, ¿no? Y de desarrollo, de bienestar. Y entonces lo que dice Catherine Marshall es, dice, bueno, ok, sí, pero en realidad Adam Smith pudo ser el padre de la economía porque en realidad quien le ponía el pan no era esa, digamos, como aspiración de bienestar que venía del mismo ser. Quien le ponía el pan todos los días era su madre. Y quien le permitió también que pudiera desarrollar toda la teoría que desarrolló económica, pues era su madre, o sea, porque quien le hacía la cena y quien le generaba todas las condiciones era su madre. Entonces, habla también de cómo se han invisibilizado la importancia de las labores de crianza y de cuidados y cómo eso también tiene un impacto en la economía. Entonces, eso es la verdad es que es muy bueno. Y aquí les dejo, esto sí está en la sentencia, porque ahí cuando hablamos también de cómo esta construcción que hay sobre, o por qué las mujeres también son las que se encargan principalmente de los cuidados, pues aquí ponemos un ejemplo de cómo la construcción de la buena esposa todavía estaba hasta hace muy poco en esta epístola de Melchor Ocampo que se leía en las bodas. Pero esto hace muy poco que lo quitaron. Creo que todavía en algunos lados lo leen. Pero había una parte en donde se leía que decía, la mujer cuyas principales dotes sexuales son la negación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. O sea, era muy claro la verdad de esta edición y parece ahorita que es como de risa, pero, o sea, esta era la conceptualización de lo que era la buena esposa. Y claro, el buen esposo era el que apoyaba y defendía, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos con estas cosas es que esta división inequitativa de las labores de cuidado se debe mucho a estereotipos y roles de género, en donde hay una construcción en torno a que las mujeres parecerían estar destinadas de forma natural a realizar roles del hogar, de labores de crianza y de cuidados, y que por eso tienen que poner a su familia y a sus hijas y a sus hijos primero antes que cualquier otra cosa. Entonces aquí hay esta abnegación y devoción de las madres, ¿no? Este concepto de la buena esposa, la buena mujer, la buena hija, ¿no? Que era la que servía en la de, digo, muchas veces todavía en algunas configuraciones familiares, a quienes mandan a poner la cena y los platos y a hacer los alimentos es a las mujeres. Los hombres están sentados en las cenas ahora que viene Navidad, seguramente van a estar en la cena navideña entrándole ahí al chupe, pero eso sí, las mujeres van a estar en la cocina preparando, poniendo los platos y todo eso. No estoy diciendo que en todas las configuraciones familiares, pero sí estoy diciendo que en muchas todavía sigue siendo ese el status quo. Y por el contrario, los hombres tienen una responsabilidad o hay una construcción social en torno a que los hombres tienen una responsabilidad de ser los proveedores que deben abastecer económicamente a las familias y que por tanto les corresponde ejercer también la toma de decisiones en el ámbito público. O sea, como que
El ámbito de la casa y del hogar es como un lugar en donde se supone que mandan las mujeres, aunque la verdad es que tampoco es que manden, y el ámbito público es en donde pueden ejercer también principalmente los hombres sus responsabilidades. Como les decía, esto también es problemático para los hombres, ¿eh? En el momento en el que pensamos que los hombres no cuidan, hay hombres que piden, por ejemplo, un permiso para involucrarse también en las responsabilidades de cuidados y los patrones no les dejan ir, por ejemplo, a los festivales de sus hijas e hijos, no les dejan quedarse en casa para atender cuestiones de salud, no les dejan, por ejemplo, tampoco las licencias de maternidad y paternidad. O sea, todavía los tiempos de licencias de maternidad y paternidad son abismales en la diferencia, en donde las mujeres tienen 3 meses, que bueno, se atiende también al momento, digamos, también de salud que se debe de procurar por el embarazo y el parto, pero también en parte es para que cuiden a sus hijos e hijas. Y a los hombres no se les permite, por el contrario, involucrarse en esos primeros meses, que es muy estratégico también para establecer vínculos afectivos con sus hijas e hijos, no se les da tiempo para eso. Y eso tiene, por supuesto, repercusiones para que los hombres no puedan involucrarse en los cuidados de esos momentos muy tempranos, para que no puedan, por supuesto, por tal motivo, formar este vínculo, y se sigue pensando entonces que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de estas cosas y que los hombres no se tienen que involucrar. Los cambiadores de bebés, por ejemplo, o sea, esos siempre están en los baños de mujeres. Si hay un hombre que tiene a un hijo o hija a su cargo, no lo puede cambiar. O sea, porque o tiene que pedirle a otra mujer que entre a cambiar a su hijo. O sea, son esas cosas que tenemos también que empezar a visibilizar de por qué también es problemático que pensemos que los hombres son solo proveedores. Porque no se les, la sociedad, así como la sociedad no les permite a las mujeres desvincularse de esas responsabilidades de cuidados, la sociedad tampoco le está dejando a los hombres vincularse a esas responsabilidades de cuidados. Y entonces lo que tenemos que empezar también es a cuestionar esas estructuras que nos han hecho esas divisiones, parece tajantes, de mundos separados en donde parece ser que no hay una conexión entre ellos. Y el derecho, por ejemplo, tiene esta falsa idea de que partimos de este sujeto universal, ¿no? O sea, el derecho pensamos que está dirigido a todas las personas y ese sujeto universal no tiene responsabilidades de cuidados, no tiene una discapacidad, no tiene, no se desarrollan estas construcciones de género, ¿no? O sea, como si fuera una persona que no es nadie, la verdad. O sea, porque todas las personas, como decíamos, tenemos tareas de cuidados que hacer. Entonces, parecería que también los hombres, este sujeto universal no tiene que lavar ropa, no tiene que pues, limpiar una casa, no tiene que ir al súper, ¿no? O sea, todas esas cosas que se reflejan también en el derecho, o se reflejan en los reglamentos, o se reflejan en las políticas, ¿no? Entonces hay que empezar a cuestionar también eso, no solamente del impacto, de que sí, como decíamos, tiene un impacto desproporcionado esta distribución inequitativa en las mujeres y en las niñas, sino también en los hombres. En el caso, por ejemplo, de las niñas, hay estudios también específicos del impacto que tienen estas cargas desproporcionadas de cuidados en sus vidas. O sea, por ejemplo, cómo les ocasiona que dejen, por ejemplo, la escuela a muy temprana edad, o que el hecho de que, por ejemplo, empiecen a tener uniones tempranas de matrimonio o de concubinato, también les repercute también en el aumento de tareas de cuidados y por tanto en que dejen su desarrollo también académico, y eso con consecuencias también a la larga de contextos de violencia, generadoras de violencia. Entonces, son cuestiones que tenemos que verlo a muy largo, digamos, en un amplio espectro, y por eso toda la narrativa o la construcción que ha habido sobre los cuidados también se vincula con cuestiones como derechos sexuales y reproductivos, el tema del medio ambiente, o sea, porque necesitamos también condiciones
adecuadas para que podamos, pues, tener, digamos, estos repartos equitativos de estas responsabilidades. Y entonces, ya digamos, con esta primera aproximación que hace la sentencia de qué son los cuidados, por qué son importantes y cómo están distribuidos de manera inequitativa, es que ahora sí ya podemos hablar de, bueno, ¿dónde sale el derecho al cuidado en en el orden constitucional mexicano? Y por eso es que hablamos de que es una construcción que se hace de un derecho implícito en la Constitución, que se desprende, y eso ya no tenemos mucho tiempo, entonces les puse aquí, digamos, como en dónde están los principales, los principales convenciones en donde se desprenden y algunos artículos de la Constitución, que son los que se mencionan en la sentencia, pero más bien me gustaría también mencionarles que no es la primera vez que la Suprema Corte se construye, digamos, un derecho que está implícito en la Constitución. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, fue un derecho que no está explícitamente en la Constitución, pero la Corte lo construyó a partir de una interpretación que se desprendió del derecho a la dignidad y su conexión, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, etcétera. Entonces, este derecho al cuidado también no vamos a encontrar actualmente una referencia explícita en la Constitución, pero sí a partir del parámetro de regularidad constitucional que se compone por los derechos contemplados en la Constitución, pero también por los derechos contemplados en tratados internacionales de derechos humanos vinculantes al Estado mexicano, es que encontramos estas referencias implícitas del derecho al cuidado en diferentes convenciones. Y una referencia explícita al derecho al cuidado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en donde ahí sí se habla de que el Estado, tiene que haber una participación activa del Estado, de la familia y de la comunidad en garantizar los cuidados por medio de un sistema integral que brinde salud, servicios sociales, seguridad alimentaria a las personas mayores. Esta es la referencia explícita. Y también referencias explícitas las podemos encontrar en otros instrumentos que se conocen como de soft law, pero que ayudan a construir una costumbre internacional en torno al tema, en donde aquí, por ejemplo, están todas las conferencias regionales de la mujer, la 10ª conferencia regional de la mujer, por ejemplo, la de Quito, en donde hubo primero una primera aproximación de decir, el cuidado es un asunto público y tenemos que encargarnos de esto. La 11ª conferencia de la mujer de América Latina y el Caribe, en donde se hace el Consejo de Brasilia, y uno de los compromisos es reconocer al cuidado y buscar también políticas encaminadas a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres sobre las tareas de cuidados y crianza. La 13ª conferencia de la mujer, en donde se hace esto que llamamos la estrategia de Montevideo, en donde ya se habla de la importancia de crear políticas para cuidados. Y en un momento culmen, que fue la última conferencia regional de la mujer en Buenos Aires, Argentina, en donde se adopta el compromiso de Buenos Aires y ahí ya se habla de la necesidad de reconocer al cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. Y todas las implicaciones que tiene la agenda de cuidados. Entonces sí les recomiendo que consulten ese compromiso de Buenos Aires porque nos da una idea bastante clara de todo lo que implica el derecho al cuidado. Y estas cosas, por ejemplo, de cómo se vincula con los derechos sexuales y reproductivos y con el medio ambiente y con, por ejemplo, el reconocimiento a derechos de seguridad social de personas trabajadoras sexuales, por ejemplo. O sea, cómo es una muy amplia gama de políticas encaminadas a asegurar el bienestar de las personas. Entonces llegamos a esta conceptualización ya de qué es el derecho al cuidado y entonces dice la Corte en esta sentencia, bueno, todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, donde el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía. Aquí lo que se habla también es que los cuidados tienen que ser una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, en donde las empresas, las familias,
la sociedad en general, la comunidad, pero principalmente el Estado, tiene una responsabilidad en garantizar que este derecho sea una realidad. Y como decíamos, en estas tres dimensiones, a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Y lo que se busca, el objetivo principal, y por eso también digamos, la nota distintiva del cuidado, que uno de los objetivos principales es que no recaigan de manera desproporcional en las mujeres y las niñas. Y por eso el derecho al cuidado, en su conceptualización, tiene una fuerte vinculación con la perspectiva de género, porque al visibilizar que hay una distribución inequitativa que afecta desproporcionadamente a las mujeres, lo que queremos es construir políticas que estén encaminadas a desarticular esa distribución inequitativa y que por el contrario todas las personas podamos cuidar en igualdad de condiciones. Y esta igualdad de condiciones implica también que no dependa de factores socioeconómicos, que no estén las personas, principalmente mujeres y niñas, obligadas a cuidar por mandatos de género y que tampoco la posibilidad de delegar los cuidados o de que cuidemos, que cuidar, de ser cuidadas y de recibir autocuidado, dependa de factores socioeconómicos. Entonces, por eso aquí también hay una nota muy bonita en donde decimos, bueno, o sea, redistribuir los cuidados y el derecho al cuidado es una cuestión de justicia social para las mujeres y las niñas. Porque lo que estamos haciendo es visibilizar una situación y hacer medidas encaminadas a que las mujeres y las niñas no sean obligadas a cuidar por mandatos de género y que puedan delegar esos cuidados en condiciones de igualdad y dignidad. Aquí no, ya estoy sobre el tiempo, entonces nada más les dejo la idea de que lo que se tiene, el derecho al cuidado lo que aspira principalmente es a la construcción de una sociedad del cuidado. Y una sociedad del cuidado es un sistema que ayude a reorganizar los trabajos de cuidados de manera colectiva, en donde participen y compartan la responsabilidad de los cuidados todos los agentes, actores que participan en la sociedad. Como decíamos, el Estado sí tiene un papel preponderante en la configuración de este sistema colectivo, pero en realidad es que todas las personas tienen que participar de esto. Y lo importante también es que no recaigan en las familias o en las personas en lo individual. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y hay una crítica de las transferencias monetarias como si fueran una política de cuidados. Las transferencias monetarias, es decir, por ejemplo, los apoyos que se les da desde el gobierno a las personas con discapacidad o a las personas mayores. El problema es que eso solamente perpetúa que los cuidados sigan siendo una cuestión que gestionen las personas en individual o las familias en individual. Y entonces te doy 3,000 pesos para que tú contrates o hagas lo que quieras con ese dinero para cuidarte. Y la idea de la sociedad del cuidado es que se hagan políticas para que esos cuidados puedan ser garantizados por los distintos sectores de la sociedad, pero que no sea una cuestión que recaiga en las familias. O sea, no es tú haz lo que quieras con eso y a mí no me importa lo que pase, no. O sea, lo que tiene que hacer es que existan políticas que garanticen que esos cuidados estén estén asegurados en condiciones dignas. Por ejemplo, una política de cuidados es ahorita se me fue el concepto, pero los horarios extendidos en las escuelas. Por ejemplo, estos lugares de cuidados que, bueno, ahora ha habido un recorte brutal de esos programas, la separación prácticamente de esos cuidados, de esas casas de cuidados que tenían horarios extendidos para que las mujeres principalmente pudieran trabajar. Y lo que garantiza eso, o sea, imagínense una transferencia directa, es decir, a las mujeres que son cuidadoras primarias les vamos a dar 2,000 pesos. Eso solamente perpetúa que las mujeres sigan resolviendo eso en lo individual. Por el contrario, si haces centros de cuidados, permite que garantice el Estado que esos cuidados se están dando en condiciones dignas.
que se estén dando en condiciones seguras, que los niños y niñas puedan tener un espacio seguro de desarrollo pleno de sus capacidades, ¿no? Y eso, bueno, todo, o sea, la idea también de la construcción de esta sociedad de cuidado implica la participación de las distintas poblaciones involucradas en este diálogo, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, las personas cuidadoras de estas personas con discapacidad, las personas indígenas, por ejemplo, que también tienen ciertas concepciones de los cuidados y la importancia de los cuidados para sus comunidades. Eh, las personas afrodescendientes, o sea, vaya, que la conversación sobre los cuidados y lo que tienen que implicar las políticas de cuidados sea una conversación plural. Y por eso entonces hablamos de que los cuidados son una necesidad, como decíamos, es fundamental para el sostenimiento de la vida, es un trabajo porque requiere tiempo y dedicación para cubrirlos y que generalmente no están remunerados, aunque tendrían que estar remunerados, y cuando están remunerados, muchas veces están remunerados de manera muy precaria. Por ejemplo, la situación de las trabajadoras del hogar es muy claro, ¿no? O sea, o las personas, por ejemplo, también hay muchas más mujeres educadas que se dedican a cuidados en infancias, en centros escolares, por ejemplo, y eso también habla de esta distribución inequitativa de las responsables de cuidados, como que las mujeres son más idóneas para estas tareas, y también es un derecho. Y desde esta idea de los cuidados, lo que se busca también es el reconocimiento de las 5 R's que implican los cuidados, ¿no? Que es reconocer la importancia y que es un derecho, un trabajo y una necesidad. Reducir también la brecha de desigualdad entre estas distribución inequitativa, redistribuir, por tanto, los cuidados entre todas las personas, recompensar de manera justa esos cuidados y ese tiempo que se está destinando a los cuidados y que sea de una manera representativa. Es decir, que todas las voces estén representadas en los diálogos sobre qué son las políticas idóneas para cubrir los cuidados. Entonces, pues ya, estamos llegando al tiempo. No quisiera quitarles más, pero bueno, es una conversación que es, la verdad, muy extensa. Les puedo mandar también algunos artículos que he trabajado sobre este tema y también otros, ahí en la sentencia se citan muchísimos informes de organismos internacionales, encuestas, que también les sugiero que consulten, porque van a ver mucho más claro y con muchas más cifras, muchas más técnicas, también esta discusión sobre los cuidados y la importancia de pensarlo como un derecho de todas las personas. Maestra, muchísimas gracias. Y el tiempo se pasa rapidísimo. Ojalá pudiéramos estar más tiempo con usted, pero bueno, también en respeto y en agradecimiento a su espacio. Solo quisiera hacerle una pregunta, maestra, porque durante las clases hemos hablado mucho sobre este debate de lo que implica la posibilidad de que los tribunales puedan crear derechos, ¿no? O sea, desde los debates tradicionales de si son legisladores o no, ¿no? O estas cuestiones académicas. ¿Cómo es el proceso, viniendo de usted que participó, que fue protagonista en la creación de un nuevo derecho? ¿Cómo es este proceso de crear algo nuevo? Nos lo comenté un poco ahí con las convenciones, ¿no? Con el marco jurídico constitucional en el bloque de regularidad normativa, pero ¿cómo es sentarse a trabajar para la creación de este derecho en su día a día? Bueno, yo generalmente también en estas, o sea, cuando hablo siempre del derecho, o sea, cuando he expuesto también esta sentencia o hablado como de los alcances del derecho al cuidado, me parece que no podemos, nunca puedo dejar de reconocer el papel estratégico que tuvo la sociedad civil organizada y las personas cuidadoras también para visibilizar este derecho y para empujar también una agenda de la importancia de que reconozcamos este derecho a nivel constitucional y, en este caso, que los tribunales también tengan una participación activa en este desarrollo jurídico sobre el derecho al cuidado. Creo que la Suprema Corte llega también a este punto de la necesidad de reconocer este derecho por
cómo se dan muchas veces los movimientos sociales que empujan transformaciones de jurídicas, ¿no? Pensemos también en todas las luchas también por la reivindicación de los derechos, ¿no? Generalmente el derecho viene después, ¿no? O sea, viene un poco tarde y se empiezan a visibilizar y a gestar estas luchas para reconocer ciertos derechos. Yo creo que en el caso del derecho al cuidado sucedió esto, ¿no? O sea, creo que hubo un empuje también principalmente de las, como les digo, sociedad civil organizada, colectivos de mujeres cuidadoras que empezaron a empujar y a poner en el centro de las agendas de los países y a nivel internacional la importancia del reconocimiento del derecho. Y entonces la Corte, digamos, no es que se lo inventó, ¿no? O sea, sino al contrario, o sea, recogió una exigencia social de que esto tenía que ser prioritario también para la construcción del derecho. Y a partir de eso, de lo que también ya se había hablado, de los desarrollos que se habían hecho, de los estudios que se habían hecho, de las conversaciones que se habían tenido, pues se recoge todo esto y se construyen también los derechos. Se hace, digamos, como un ejercicio ya de construcción jurídica para darle cabida dentro de, en este caso, en el marco jurídico constitucional de México específicamente, ¿no? Pero sí creo que no podemos obviar que esto no hubiera sucedido si no hubiera habido esta lucha también y esta exigencia social de que necesitábamos reconocer el derecho al cuidado y que también se hace, la importancia también de este reconocimiento por parte de la Suprema Corte es que se abre esta otra vía de exigir a través de los tribunales el cumplimiento del derecho al cuidado. Es decir, no solamente esperar a que las y los legisladores o quienes hacen políticas públicas establezcan medidas para garantizar este derecho, sino también, si no sucede eso, lo podemos exigir directamente en tribunales. Entonces, la exigibilidad de los derechos, el reconocimiento que da el derecho al cuidado, le da la posibilidad a las personas también de hacerlo exigible ante tribunales. Y me parece que eso es también el potencial que tiene esta sentencia, que si bien en este caso, digamos que los efectos ya eran para una persona en concreto, me parece que abre la posibilidad para que estas consideraciones las desarrollemos cada vez más en otros supuestos y que incluso pues sienta las bases de lo que tiene que incluir o un tejido más fino de lo que tiene que implicar el derecho al cuidado, incluso para la construcción de lo que estamos hablando de una sociedad del cuidado, ¿no? O sea, ¿qué implica la sociedad del cuidado? ¿Y qué implican las políticas de cuidados? Entonces, creo que eso es también una de las virtudes de esta sentencia, ¿no? No tanto como acotada al caso concreto, sino que da un marco normativo para impulsar transformaciones y un tejido mucho más fino de lo que implica este derecho. Entonces, no sé si con eso respondí la respuesta. Sí, es un punto de partida, no de llegada, ¿no? A partir de este momento está en la discusión, está visibilizado todos estos diagnósticos que nos mostraba y que están brillantemente explicados en la sentencia. Y también muy interesante el tema de la exigibilidad, ¿no? A través de qué tipo de recursos se puede hacer valer y los anclajes jurídicos que también son necesarios en este ámbito procesal. Así que, maestra, muchísimas felicidades y gracias por haber realizado todo el trabajo para que esta sentencia pues llegara a buen puerto. Realmente yo siempre he dicho que los secretarios de estudio y cuenta, las secretarias de estudio y cuenta son quienes arrastran el lápiz, ¿no? Quienes realmente hacen el trabajo intelectual, quienes hacen el trabajo argumentativo y pues con usted he encontrado una persona brillante, magnífica para poder desarrollar este tema y por supuesto con el apoyo y colaboración de Yoyo Ochoa, que también es una persona que estimamos mucho aquí en el centro y en lo particular. Y también me quedo con una frase que le escuché decir en el Congreso hace unas semanas, que la revolución de la ternura para cambiar al mundo, ¿no? Para cambiar a la sociedad se necesita más cuidado, se necesita más ternura, se necesita más amor, que no se ha confundido con el trabajo no pagado ni con la doble jornada, ¿no? Porque no son muestras de amor, es trabajo, ¿no? Pero creo que esta sentencia en verdad es paradigmática, nos da muchísimo de estudio, de análisis, de metodología, de cómo se debe redactar una sentencia, cómo se debe analizar un caso de derechos fundamentales y en ese sentido le agradezco muchísimo
por su trabajo, por su inteligencia, por su tiempo y por la exposición que ahorita duró 1 hora, pero que ojalá pudiera durar más porque estamos aquí encantados y encantadas de verla. Así que muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten, yo feliz también de venir a platicar de este tema. Lo único malo es que ya subió mucho la vara porque los ensayos van a tener que ser extremadamente buenos. Hay material, hay material. Hay material. Maestra, Bueno, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y hasta luego. que pase bonitas Muchísimas fechas. gracias y bonita noche a todos. Hasta A luego. todas. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. Muchas maestra. gracias. Gracias. Excelente. Buenas noches.